Hola, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Estamos hoy aquí para seguir con Quehaceres, Manual de Respuestas Incorrectas, un programa... Hola, buenas tardes a todas, buenas tardes a Perdón, todos. perdón. Estamos... Disculpen, se me fue repitiendo con el internet. Estamos acá para empezar esta charla de Quehaceres. Voy a leer un breve texto sobre el programa que estamos haciendo acá en el Museo Amparo desde el principio de la pandemia y que pues nos dio para pensar con distintas personas. Desde hace unos meses estamos en un viaje inmóvil. La voz ahora se ejerce diario y al ejercerla se convierte en una especie de espacio inmaterial que nos mantiene unidos, un territorio de la palabra que actualmente media entre nosotros y el afuera. En este campo se está gestando un cambio. Sutiles deslices hacen intuir un pasaje de significado de algunas palabras. Enteros campos semánticos son enrolados para metaforizar la situación, y mientras algunos términos capitanean el discurso político, otros empujan a lecturas emotivas. Cruzamos una fase en la cual las palabras, los tiempos, los espacios están en constante modificación, así como la concepción de nuestros cuerpos, de las formas de estar juntos y de poner en común. Cuidar de nosotros y de los otros en este momento ha puesto en discusión el sistema en el cual vivíamos y a lo cual dedicábamos todos nuestros esfuerzos. Descubrimos juntos, aunque a la distancia, y la incertidumbre. Al desarticularse de muchos aspectos de nuestra vida interior, nos dimos cuenta que esta incertidumbre era ya probablemente desde mucho antes de la pandemia la casa en la cual habitamos, como decía Gloria Anzaldúa. Este territorio en el cual ahora avanzamos a ciega ofrece la posibilidad de poner al centro de la discusión la vulnerabilidad, la liminalidad, de pensar el uso de nuestros cuerpos y nuestro concepto de colectividad. Así que en estas 8 conversaciones, hoy va la número 8 de Manual de Respuestas Incorrectas, intentamos articular una serie de diálogos para poner en común la voz con artistas, con teóricos, con activistas, con ciudadanas, cuyas prácticas han desde siempre pensado otras formas para vivir nuestras vidas, nuestras prácticas, nuestros cuerpos y nuestras economías. Así que hoy, con muchísimo gusto, vamos a platicar de uno de los temas clave de este proceso de conversación que hemos abierto hace algunos meses, y vamos a hablar de construir colectividades. Y vamos a hablar con 2 personas que no necesitan ninguna introducción, que son personas que han intentado siempre construir colectividad, pensar la colaboración, pensar cómo estar juntos, y son Magali Lara, que es artista mexicana, y Kekena Corbalán, que es curadora argentina. Y que, pues, bienvenidas Magali, bienvenida Kekena, es un gusto que nos acompañen hoy, si gustan prender sus cámaras. Hola. Hola. Buenas tardes. Yo me mantengo aquí en la oscuridad, pero aquí las acompaño, porque si no se va a ver 3 caras y va a ser bastante raro. Ya no vamos a entendernos, pero pues aquí estamos, bienvenidas. Es un gusto que nos acompañen y bueno, quisiera, además de agradecerles y también recordar a quien nos está escuchando que pues acá el foro es abierto. En cualquier momento quieran participar con preguntas, con observaciones, con comentarios, pues los leemos con mucho gusto, y pues yo por ahí se las estaré reportando. Y pues nada, me queda que pues otra vez agradecerles y pedirles de empezar, ¿no?, a detonar este tema. No sé quién gusta empezar. Bueno, yo quisiera primero dar las gracias por esta invitación. Me da mucho gusto estar acá. El Museo Amparo es un lugar por el cual tengo muchísimo cariño. Y pues nada, creo que lo que es importante en esta época, es que la vida privada de pronto tiene la importancia que siempre ha tenido, pero ahora sí la vemos, ¿no? Como que la vida privada
la vida de la casa ahora sí es protagónica, y ahí en ese lugar vemos perfectamente cuáles son nuestras dificultades, nuestros vicios y nuestros gustos, ¿no? Ay, perdón. Ay, perdón. Es la vida de los múltiples dispositivos, disculpen. Yo creo que el mundo de la casa siempre ha sido un mapa muy, muy completo de las dificultades del otro y de nosotros mismos, ¿no? Y creo que en la pandemia también hemos visto cómo el tiempo libre no necesariamente es fácil de administrar, ¿no? Se suponía que ese es el sueño, que tener tiempo, pero de pronto tenerlo es casi una pesadilla o se vive como una especie de ensoñación. Ay, yo con esto empiezo. Bueno, yo quiero también agradecer la invitación, Nina, Silvia, decir la emoción que tengo por estar hablando con semejante maestra como Magali, ¿no? Referenta de las luchas nuestras feministas también en Latinoamérica, y acompañar esta cuestión de lo doméstico, que me parece que es un punto de inflexión importante, que ya está incluso planteado en esto de los quehaceres, ¿no? Esta como sección, por un lado el quehaceres, que no es qué hacer, sino muy incierto, con esa incertidumbre que estaba en el texto que leíste, Nina, de la frase de Gloria Anzaldúa, y también de los quehaceres que son como las marcas de lo doméstico, ¿no? Los quehaceres domésticos. Sí. Cómo plantearnos quehaceres nos llevó a plantearnos esta cuestión de la intimidad, que desde aquí en las actividades que venimos desarrollando, que venimos haciendo charlas, por Zoom, casi todos los días, hicimos como más de 90 hasta ahora, se veía bien, ¿no? Las ventanitas, yo estoy en mi habitación, Magali puede estar en su estudio, pero veo sus plantas, o sea, veo su intimidad, que es una intimidad no de redes construidas, sino una intimidad, si me permiten la palabra, real, ¿no? En la virtualidad. Eso quería decir yo para empezar. Bueno, yo creo que una de las partes que a mí me importa de esta recuperación y de este momento tan difícil es que justo esta parte del Zoom, de las redes, el contacto con los otros, como dicen, la burbuja que cada quien tiene que hacer, ¿no? Para la sobrevivencia, para mí ha sido interesante. Yo ahorita estoy compartiendo espacio con mi hijo, que él llevaba mucho tiempo viviendo solo, pero él decidió venir aquí a la cuarentena. Pero he visto que efectivamente estar sola en un espacio con amigas que están más solas, la presencia, más bien la ausencia, sí causa una especie de ansiedad un poco diferente de la cuando estás acompañada, ¿no? Entonces a mí sí me asegura, digamos, esta necesidad que tenemos de hacer comunidad y colectividad y de poder encontrar esta intimidad en estos nuevos medios, porque además no creo que termine pronto esta historia, parece que es más larga de lo que habíamos imaginado, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también hace unas horas Carla Stelbeck sacó una notita diciendo que volvía a estar el arte correo, justamente esta necesidad de hacer, de pensar inclusive con las manos, pero también de compartir, se vuelve súper importante, ¿no? Entonces yo sí creo que quizás es una época para trabajar con la colectividad de maneras muy distintas. Y luego esto que contabas, ¿no? Así de que tú puedes estar en la intimidad de la otra persona y puedes ir a eventos que de otra manera nunca hubieras sido, ¿no? Escuchar a gente que no tenías tiempo para escucharlo y de pronto todo está disponible, ¿no? ¿Qué hacer con eso y cómo trabajar con eso en términos de comunidad, ¿no? O en términos de afectividad? Eso para mí creo que se vuelve un reto, ¿no? Sí, creo que también en eso, aparte del arte correos, ha surgido como toda una posibilidad performativa en el video nuestra, de mostrarnos desde otros lugares, y también abrió la posibilidad de que
muchos artistas o no artistas empiecen a trabajar comunitariamente también, ¿no? Que se hayan creado estas microclimas comunitarios en los Zoom, en los Jitsi, en todas estas plataformas, dándole una vuelta de tuerca a eso que se llama convergencia digital, ¿no? Esto de que a vos te suena el celular, la pantalla, y todo está como en el mismo canal, Sí. todo está como junto, ¿no? Ujú. Lo hacemos casi todo del mismo dispositivo, con esto miramos Netflix, nos comunicamos, pagamos, compramos, toda esta sociedad de control de la pantalla. Pero que lo podemos transformar en una herramienta a nuestro favor, que es lo que hemos estado tratando de hacer en estos 4 meses, ¿no? Cómo posibilitar que nos encontremos, que nos conozcamos, que pensemos colectivamente, que armemos otro tipo de colectividades que las planteadas por la política, ¿no? Atravesadas por otros, porque la política organiza y organiza inclusive una ficción, ¿no? Ni que hablar de todas las ficciones que ha desatado la pandemia, ¿no? Todo lo fake que ha desatado la pandemia. Nosotros estamos haciendo la ficción propia también, construyéndonos otro mundo de otros deseos, que a veces, no bien de la práctica artística, digo, ¿cómo lo aprovechamos desde lo poético y lo estético de nuestras prácticas, esto de hacer nuestro propio fake? ¿Qué es que es esta burbuja hermosa donde estamos hablando, calculo que en México no hace tanto frío, acá hace mucho, en Buenos Aires en este momento, y ni que hablar en el resto del país, en el sur. Entonces es linda esta vuelta de tuerca, digo, de cómo trabajamos con el mismo criterio ficcional de siempre para hacer la realidad que nuestra política del deseo plantea, que nadie la pudo parar, ¿no? No la paró la pandemia, seguimos acá haciendo colectividad, preguntándonos las cosas. Sí. Pero también viene el tema de los cuidados, ¿no? ¿Qué son? Creo que eso es también interesante. Yo tengo los viernes una comida con esta amiga muy querida, Marta Lamas, y va a las amigas de hace muchos años, y se habla mucho justamente de quién cuida y cómo cuida, ¿no? Y qué significa pensar que los cuidados no es una cuestión de género, sino es una cuestión humana, vamos a decirlo, ¿no? Y ahí me parece que justamente es volver a pensar, inclusive en la cosa del deseo y del placer, que los cuidados dan placer también. Ya no como cuando yo era joven, que se llamaba servicios, o decíamos servicios, ¿no? Hay que las mujeres siempre nos ponían para la cosa del servicio. Creo que el cuidado es una manera de nombrarlo, de reafirmar una cierta autonomía, de una cierta autogestión que permite, digamos, la decisión justamente y no el sometimiento, ¿no? Y claro, ahorita estamos llenos de miedos, quién contagia a quién, cómo no sé qué se va a hacer, tú cómo te cuidas, cómo cuidas al otro, cómo tienes tu burbuja, cómo lo integras. Creo que es una manera también, vamos a decirlo así, que me importa, porque entonces la parte afectiva es una de las primeras razones para concretar esta colectividad. De hecho, tener esta conversación contigo, ¿no? Esto de que yo pueda ver tu casa, tú puedas ver que yo tengo árboles, ¿no? Que podamos tener esta cercanía, porque además estamos, aunque no nos miremos de frente, que eso es lo que es agotador del Zoom, ¿no? Sí hay una interpelación interesante. Creo que entonces ahí sí me parece que la afectividad cobra una relevancia enorme, ¿no? Y yo creo que, ya sé que el afecto se ha hablado muchísimo, pero esta parte de integrarlo a una práctica artística me parece imprescindible, ¿no? Sí, posiblemente sea lo que le da el giro afectivo del arte latinoamericano que en tanto mencionamos, ¿no? Lo que le da esa vuelta de tuerca a las prácticas hechas desde estos sures, y también considero que México está en este sur, Sí, porque es como una no, construcción política, ¿no es cierto, Magali? sí. Y también es performativa, uno juega el rol nacional que le gusta y tenemos como un gran sur armado de acá, y yo tengo muchísimos estudiantes en Estados Unidos que también son de este sur, ¿no? Me lo reafirman todo el tiempo. Entonces está lindo también cómo desubicamos y desmarcamos nuestras prácticas
a partir de la afectividad que va más allá de los puntos cardinales, ¿no? Que nos da esta no ubicuidad de las redes, cómo las redes nos hacen sentirnos más cerca. Quizás yo estoy más cerca de ustedes que de mi vecina de acá abajo. Es muy probable, ¿no? Sí, sí. Ahora cuéntame, está haciendo entonces muchísimo frío. Sí, te veo que estás con no le dicen ustedes abrigo, es bufanda, le decimos. bufanda, sí, Hermosa wow. bufanda que me han tejido, me han regalado con mucho amor. Ah, qué Sí, bueno. porque está también eso, ¿no? De sostenernos desde el amor y desde el correo aquí, correo postal estallado, me imagino que en México también. Que van y vienen cosas, siempre hay colas en los correos, porque van y vienen cosas por todos lados. Ya. Aquí, en realidad, el correo es un poco disfuncional y no es algo que usemos. En realidad, aquí todo es por paquetería. Pero es verdad que digamos, el vaivén es constante, eso es así. Yo quería mostrar algunas cosas del pasado, que no sé si te interese. A mí me interesa mucho, sé que anduviste por la Patagonia también. Ah, sí, fue un viaje increíble, increíble. Bueno, yo tengo una historia con Argentina desde que tenía 19 años por el arte correo. Fui muy amiga de Edgardo Antonio Vigo, que nunca vi una foto de él hasta después que murió, fíjate. Teníamos una correspondencia con él y con Graciela Gutiérrez Marx. Sobre todo la figura de él me gustaba mucho porque venía de las artes gráficas como yo, y sobre todo sus revistas y sus impresos tenían una cosa muy poética y al mismo tiempo muy política y al mismo tiempo entrañable, ¿no? Una rarísima combinación. Entonces, me acuerdo muy bien que haberme enterado cuando su hijo desapareció, entonces había una relación personal y bueno, ya sabes, en México tenemos siempre mucha gente de Argentina, Liliana Felipe, que también es una amiga queridísima. Entonces, y bueno, y la literatura, ¿cómo no? Sí, pero el Bien. viaje a la Patagonia para mí fue maravilloso, porque Buenos Aires es deslumbrante, pero como que un atisbo de lo que es Argentina y la cercanía y todas estas historias poco desmembradas de estos ecos, como dice Bruce Chatwin, de otras historias, de otras tragedias, que de pronto uno escucha los ecos ahí en el interior de Argentina, me pareció muy poético y muy fuerte. Me gustó muchísimo ese viaje. Sí. Bien, buenísimo. Y tu relación con los glaciares y todo eso, entrañable para nosotros, los glaciares, desde de todo tipo, ¿no? Desde tu relación con el paisaje, me parece también muy política y muy poética a la vez. Muchas gracias. Pues yo quería mostrar algunas cosas de colectividad, de amigas, justamente de afectividad y un poquito como de formación. Yo creo que para mí trabajar con mujeres, con un grupo de mujeres en una cosa interdisciplinaria, formó carácter. Más que la escuela, creo que esa participación hizo un carácter en el trabajo y en mi persona, ¿no? Y entonces, no sé, Nina, si podemos ver las imágenes para poderlas comentar con Por Kekena. Sí, por supuesto, puedes compartir pantalla si gustas. La tienes ¿Yo? creo que así había entendido, pero yo las busco. Déjame un momento nomás, por Sí, favor. porque yo había pensado que eras tú la que las pasaba, Ok, perdón. entonces allá hubo un malentendido en el correo, pero aquí ahora voy. Y sí, si gustan, pues precisamente, creo que hay algo muy interesante en lo que estaban diciendo. Y para empezar, la idea de cuándo empezaron, ¿no? A sentir, mientras busco las imágenes, cuáles pueden haber sido los momentos en los cuales empezaron a sentir la necesidad de la colaboración. Quizás que Kena, no sé si gustes a lo mejor empezar o mientras ahora yo hago lo de Las imágenes y quizás con las imágenes puedo salir todavía mejor. yo voy contando. Yo empecé a sentir la necesidad desde siempre, te diría, ¿no? Yo soy docente, soy profesora y soy curadora colectivista. Todas las exposiciones que hago siempre son de más de 1 o 2 personas.
mujeres, soy curadora de artistas mujeres, y todo lo que el término mujer cercano tiene, ¿no? De percepción otra, que no es una percepción hegemónica, cis, Sí. varones cis, ¿no? Ese es mi espacio. Y siempre fui como colectivista, desde mi militancia política, tengo una militancia dentro de lo que son los populismos, el peronismo, el kirchnerismo, tengo una militancia también feminista, y siempre fue como saber que no quería estar sola. Soy docente porque me gusta estar con gente, me elegí una profesión que me ayuda a no estar sola, no puedo trabajar sola. Y siempre fue el mayor desafío la construcción de ciudadanías colectivas, ¿no? Porque en relación a espacios, a territorios, cómo territorializar colectivamente. Entonces todo lo que vengo haciendo, a mí me encuentran en las aulas, en las calles o en la sala de los museos, siempre con otros, ¿no? Es un poco lo que, yo creo que me dedico a esto porque no quiero estar sola, exactamente. Es lindo eso, ¿no? Porque además yo creo que todos tenemos ese impulso justamente porque no queremos estar solo. Aunque luego esté uno sola, no está sola. Es una cosa muy paradójica, ¿no? Hacer comunidad no necesariamente quiere decir que estés casada con eso, pero hay una continuidad, hay una especie de flexibilidad, ¿no? Bueno, para mí siempre fue importante el descubrimiento de estas amigas que yo tuve cuando entré a la escuela. Básicamente yo entré a la ENAP, primero yo estudié en una escuela de monjas, luego en una escuela marxista que es una escuela activa. A mí el marxismo me cambió y justo ahí empecé a conocer a feministas. Y entonces la sensación de que no era un error de carácter, digamos, mi dificultad, sino un sistema que estaba hecho con puros entredichos que quién sabe quién los decía, ¿no? Para mí fue, digamos, una enorme fortaleza. Pero encontrarme a Jesús Rodríguez, a Liliana Felipe, a Carmen Boullosa, a Betsy Pecanín, a Lourdes Grobet, por supuesto que fue la mejor escuela porque primero había una amistad y una confianza. Cada una tenía sus dificultades, tenía su zona oscura. Eso no era secreto, al revés. Pero en vez de ser algo que fuese vergonzoso, era algo que podíamos comentar y acompañar, y a partir de eso encontrar una estética, por así decirlo, una estética que pudiera avalar. En mi caso, por ejemplo, para mí la cosa de la sexualidad siempre estaba impregnada de una cierta violencia. Y digamos, para Jesús su definición sexual, su poder reafirmar su gusto por las mujeres como un lugar de gozo, de placer y de elección sobre todo, o la de Carmen de esta nostalgia constante por la infancia, por la muerte de la madre, digamos, o Betsy, que estuvo muy enferma de niña, entonces ella siempre tenía un cuerpo delicado y marcado por la enfermedad. Pues fue una dicha poder tener todo este repertorio, porque entonces lo que empezó a pasar es que la autocensura empieza a reblandecerse. La autocensura, te das cuenta que estás cuidando algo, que es que para que los otros no se compliquen una imagen tuya, pero no estás habitando lo que eres. Y creo que eso para mí fue una enorme lección. Y además, con la ventaja que trabajando juntas, aparte de poder estar en esta parte oscura, nos divertíamos como locas. Eso también yo creo que fue maravilloso, ¿no? Entonces, quiero mostrarte que acá estas imágenes de lealtad, que es el libro que yo hice con Carmen. Es un libro muy lindo porque yo conocí a Carmen, y como al segundo día le dije, oye, ¿no me das unos versos tuyos porque quiero hacer algo con eso? Y me dio este libro, que es un libro de poemas, y yo pude dibujar las cosas como se me dio la gana, y entonces hicimos estas imágenes. ¿Nos puedes pasar la siguiente imagen, por favor? Este es más o menos el formato del libro. Son, como ves, casi todo tiene que ver con boca o corazón, que cuando vi la exposición de Radical Women, el catálogo me gusta mucho, aunque tengo la impresión que es un catálogo que es más bien didáctico. La exposición tenía una cosa un poco más temeraria en el sentido de juntar y agrupar temas que estaban presentes y que de alguna manera
sí daba cuenta de la constelación tan particular que se hace en el trabajo de las mujeres en los 60, 70 y 80. No sé si ahora se podría decir, porque creo que en eso ya hay más artistas para empezar, hay otro tipo de problemáticas, ¿no? Ya la idea del deseo como nosotros lo vivimos ya no es así. Pero entonces, hacer este libro con estas imágenes, primero que tenía que ver entre algo medio cómico, algo medio grosero, y por otro lado la caligrafía, como las escuelas de monjas que nosotros estudiábamos, a mí me dio justamente una pauta para encontrar en el dibujo, en un dibujo que no le temía ni al pulso, ni a la fragilidad, ni a la inclusión del texto, una especie como de estilo, ¿no? Son poemas de joven, eso es lo que es muy lindo ahora, y lo que más me gusta de este libro es que parece que está hecho por una sola persona, y a mí siempre me parece increíble que en la colaboración justamente se borre la identidad, ¿no? Aparecen otras identidades, eso me parece muy interesante. Es muy interesante, muy potente, la simpleza del dibujo, casi paródico también, ¿no? Yo vi algo de esto en tu página. Y Sí, estos años, te puedo preguntar, es porque soy como medio fanática tuya, entonces, si te muchas puedo gracias. preguntar, estos años son los años donde se fue gestando esta cosa tuya de hacer una muestra de artistas mujeres, o sea, ¿cómo surge esa necesidad de disputar también el espacio con toda esta experiencia que contás? Bueno, yo estaba en la escuela, era una de las primeras generaciones que había más mujeres, casi todas veníamos de clase media, eh, eh, digamos que era una escuela que tenía este pasado muy bohemio, muy machista, había un trato muy sexualizado con las alumnas, y podíamos ver muy pronto que las otras alumnas más grandes, sobre todo si eran muy guapas, tenían una dificultad, una especie como de cerco, ¿no? De sexual, y como de imposibilidad de que ellas pudieran tener una expresión personal, ¿no? Había una cosa ahí muy rara, entre una enorme seducción y también una imposibilidad de ser diferente, de originalidad. Entonces, tuve la suerte que una de mis compañeras era Mónica Mayer, ella ya había estudiado, ya había ido a Los Ángeles, o estaba por irse, pero ya conocía esto, y las dos sabíamos que del movimiento feminista, te digo, esta decisión de que esto que parece que es que así es la vida, no es así, es una versión del mundo. Entonces nosotras muy pronto decidimos organizar, empezamos organizando muy pequeñas exposiciones en lugares lejísimos de la ciudad, ya sabes. La primera creo que se llamaba Lo Normal, estaba Carolia Paniagua, que le gustaba mucho ese poema de Retamar, y cada quien justamente lo retomó a su manera, porque cada una estaba tratando de romper con esa idea de normalidad, y específicamente con la idea de lo femenino como este lugar pasivo, infantil, incapaz, ¿no? Ahí empezamos a organizarnos, y la verdad es que se dio una relación hasta la fecha de mucho cariño, de mucha comprensión, de muchas diferencias también. Por ejemplo, yo como sí fui, digamos, si estuve inscrita a un partido, si tuve una militancia, estaba fastidiada, la verdad. El Partido Comunista en México tenía este sesgo muy bolchevique, ¿no? Digamos que lo que dice el jefe es lo que hay que cumplir, y era muy obvio que las necesidades, estas que hablábamos de las mujeres, estas siempre parecían que no tenían importancia, y yo estaba acostumbrada a que eso que no tenía importancia es que en realidad tenía que ver con este mundo, lo que digo, de lo privado, de lo íntimo, ¿no? No tiene importancia lo que los niños dicen, no tiene importancia lo que los adolescentes sufren, porque hay una ley o hay un dictamen, ¿no? Eso a mí me parecía fatal. Pero lo que creo que fue muy provechoso es que justamente en esta cosa natural de amistad, muy pronto nos dimos cuenta que la autogestión era básica. Y una autogestión también con una capacidad crítica, porque tenías que estar siempre defendiendo un territorio, eso es la verdad. Y ahí, digamos, todavía acuérdate que en esa época los escritores del boom
hablaban que con las mujeres las escritoras eran tontas, no se podía hablar de literatura con ellas, o sea, la gente podía decir esas cosas y no pasaba absolutamente nada. En la escuela nos decían que las mujeres no podían pintar como hombres porque toda la energía se les iba en la maternidad. De hecho, en mi generación, la mitad de las artistas decidió no tener hijos para comprobar, digamos, esta autonomía en su trabajo. La otra mitad decidimos sí tener hijos y efectivamente pasamos por una época de glorificar la maternidad o de explorar la maternidad y luego, digamos, seguimos con lo nuestro, con un mundo mucho más complejo porque ser madre no tiene que ver con una limitación, sino con una apertura hacia lo otro, ¿no? Yo creo que es una de las experiencias, no es la única, además no es que tengas que tener un hijo para poder saber lo que es ser madre, yo creo que es una actitud justamente de cuidado y de capacidad de empatía, ¿no? De empatía inclusive contigo misma. Creo que también la parte interdisciplinaria, bueno, estas son imágenes un poco más cercanas, sí tiene una cosa paródica. Además, es muy lindo toda esta historia porque lo iluminamos, lo recortamos, lo hicimos de miles de formas, este librito. Carmen consiguió que nos lo imprimiera Juan Pasco. Al principio Juan se horrorizó de esta estética porque él es un impresor de poemas, es el primer editor de Roberto Bolaños, para decir más o menos. Le parecía esta estética, pues, francamente fea, pero lo hizo. Y al final, ya que lo terminamos de imprimir y que lo presentamos, ya se había vuelto parte de él, ya había él incorporado esta estética a su propio discurso. Entonces fue una experiencia muy linda. Y eran 100 ejemplares y los vendimos todos una noche. Eso fue también interesante. Hay una cosa que sobre lo de las bocas que también me di cuenta en Radical Women. Maris Bustamante también utilizaba bocas, que en la exposición de pronto vi obras de una artista brasileña, ahorita no me acuerdo el nombre, que ella tenía unas fotos, es esta muy famosa que tiene la lengua con las Leonor, Leonor, ya te digo, seguí charlando que ya te digo. Bueno, pues de pronto me acordé que yo había visto esas fotos y que yo había guardado la revista en la que había visto esas fotos. Leonora de Barros. Bueno, entonces creo que eso de utilizar esto no es un lenguaje propio. Yo no creo que tenga una cosa original y no me importa decirlo. Creo que tiene que ver con esta estética que se veía formulando desde hacía mucho y que de pronto cuaja y uno puede utilizarlo como se usa cualquier herramienta de trabajo, ¿no? La posibilidad de poder, desde hacer una cosa de sátira, pero también como el emblema de la boca en una mujer es siempre paradójica, ¿no? Tiene siempre que ver con una sexualización, pero también con el decir, con el tener voz, que creo que, al menos en mi caso, el tener voz era una de las obsesiones muy claras en toda esta obra. Pasamos a las siguientes, por favor. Y luego la historia de la sexualidad, ¿no? Aquí este es el libro del olvido, es un librito de dos sillas, un silla macho y una hembra, y la hembra siempre espera, ¿no? Y lo macho va y viene, va y viene. Hicimos también esta impresa en el tallercito de Carmen Baullosa, y lo que fue muy lindo es que Mónica Mayen nos dijo que a ella le gustaría tener algunos de esos dibujos para iluminarlos. Entonces decidimos mandarlos a diferentes personas, artistas, escritores, hombres y mujeres, a ver qué se les ocurría. Es una historia que tiene tiene que ver justo con la intimidad de la espera, está el famoso teléfono que nos suena, las reuniones con las amigas, pero sobre todo cómo el deseo te aísla por un lado y al otro lado cómo es una fantasía, porque no hay una relación real con esa fantasía, ¿no? Esta es una de las... Es un librito muy chiquito. Y con todo este bagaje se hizo... se hizo una exposición grande en el Museo de Arte Moderno
que solo pudo estar posible porque Helen Escobedo era la directora y Rita Eder la curadora. Creo que ellas sí estaban. Además fue el único momento en el Museo de Arte Moderno que hizo realmente un panorama de lo que estaba pasando en el México contemporáneo de ese momento, ¿no? Creo que a veces, yo fui muy amiga de Helen y a veces una vez le pregunté si ella consideraba que su obra era feminista o que estaba hecha por una mujer, y me dijo, no lo creo, pero la mirada de la experiencia es de una mujer que sabe ver, digamos, el entorno y está pendiente desde, ¿no?, desde el baño hasta la sala de recepción. Tiene una cosa como del habitar. En eso sí mi trabajo está cargado de esa experiencia de los otros junto conmigo, ¿no? Esto me pareció muy, muy bonito. Bueno, esta es la invitación. Si quieres pasamos a la siguiente. La letra es muy importante. Pasamos a la siguiente, nada más para que veamos las diferentes versiones de todos los tipos de libros que se pudieron hacer. Hay libros hechos a mano, cuentos este es de Humberto Guzmán, este es de Marcos Curtix, que hizo un performance con la silla, nos persiguió a Carmina, él fue al museo. ¿Conoces a la obra de Marcos Curtix? No. Es un artista polaco que vino a México y que lo que él tenía era como performance. Él construía, era un performance que tenía una cosa agresiva, como destructiva al mismo tiempo. Y él lo que hizo fue construir una silla, él se volvió el famoso silla macho y empezó a perseguir a todas las mujeres y hombres en la exposición. Era un pequeño homenaje a este trabajo colectivo y me parece que es muy, muy gentil de su parte porque era este artista, ya sabes, estos performances así, que el cuerpo, la fuerza, la resistencia, y nos dedicó este performance muy humorístico, muy, muy sutil. Aquí está la sillita que nos construyó del librito. Si quieren, vamos más rápido. Yo les digo dónde paren para que podamos... Es que siempre el timing de las presentaciones y la conversación... Déjame abrirla si gusta de otra forma. Voy a intentar, pero la que yo tengo, Magali, llega hasta aquí. Ah, ok. Pero quizás sea debido, déjame nomás intentar abrirla otra vez, a lo mejor que se haya, pero la vi anteriormente. No te preocupes, creo que con eso está bien, no pasa nada, es nada más como trabajar sobre, más o menos ver los antecedentes, las dinámicas. Déjame buscar si quieres en mi correo a ver si tengo yo la otra presentación y lo ponemos, pero sigamos platicando porque creo que lo que es más interesante, quizás podamos hablar, Kekena, de los glaciares. ¿Cuál fue la experiencia de los glaciares? Que eso también, digo, si tú conoces esa pieza, puede ser bien. Conozco esa pieza y me interesa mucho cómo pudiste relacionar una cosa tan monumental como son nuestros glaciares, el sonido, porque hay como una referencia tuya, ¿no? Sí. La música también es muy importante en tu trabajo, sí, con una experiencia personal sobre la familia, ¿no? Sobre tu familia, una cosa más autobiográfica. Pues fíjate que yo tenía siempre, a mí como ves, me interesa mucho el paisaje y siempre pensé, yo tengo una experiencia anterior que tiene que ver con que yo perdí a un marido y me fui a un viaje de Francia, de París a Polonia, a Varsovia. Mi hermana Ana estaba ahí y ella es la que es compositora y bueno, estaba en una cosa de duelo muy fuerte y compré mi boleto de tren para irla a ver, pero no me fijé y era un tren soviético. La gente ya no se acuerda de lo que era un tren soviético, pero es que no había comedor, no había nada de comer ahí y el viaje duraba muchísimo. Y entonces
cuando llegué yo ahí, me encontré a dos polacos, a una rusa a un ruso y una polaca, y la polaca hablaba francés. Entonces me dijo, bueno, pero no traes nada de comida, no, no, pues no. Entonces, bueno, fueron muy gentiles, me ayudaron mucho, me dieron de comer, pero entonces yo pasé todo el tiempo casi ahí en el pasillo del tren. Ya sabes que tú puedes ver todo este paisaje, es un paisaje muy hermoso y muy fuerte. Era mayo, empezaba, digamos, en esta cosa de primavera, y durante muchos trayectos yo veía los árboles podados, ¿no? Los árboles como dolidos y lastimados, eh, y de pronto yo me identifiqué con el árbol, de pronto entendí por qué el árbol era esta figura paradigmática en el paisaje y en la concepción humana, en la concepción de nosotros como cuerpo, ¿no? Y ya llegando a Varsovia, no me preguntes de las latitudes porque no tiene sentido, pero de pronto esos árboles empezaron a retoñar, ¿no? Veía las varas finísimas que salían y las primeras hojas verdes. Y entonces me dio una cosa de, ¿qué voy a decir? De alegría, de conexión y de comprensión, digamos, una especie de acto de lucidez que pensé, es verdad, yo ya no soy la que fui, pero no es que yo esté muerta, ¿no? Ya hay algo que sí es cierto, el jardín siempre me acompaña, entonces sí siento que la naturaleza permite ver lo que hay en ti, ¿no? Digamos, si lo puedes ver la naturaleza, hay una especie de espejo muy complicado, pero solo si abres lo que hay adentro, el paisaje viene con esa nitidez. Eso me quedó muy marcado y desde entonces tengo este gusto por los árboles y las plantas, y además me gusta tener en el jardín esta parte de cuidado porque siento que te recuerda el tamaño que tienes de un tiempo distinto, un poco el tiempo que estamos hablando de la intimidad, del espacio privado. Las plantas además son muy elocuentes y son muy ricas en formas, ¿no? Yo dibujo mucho plantas, pero me acuerdo también cuando vi los dibujos de Boyce de plantas, que mucho, él le debe mucho también a ese dibujo botánico. Entonces, siempre tengo esta especie de diálogo con la naturaleza, un poco para tratar de justo de escucharme, esa sería la cuestión. Entonces, que era mi pareja entonces, yo iba a cumplir 50 años, mi mamá tenía ya Alzheimer, estaba muy mal, había muerto mi papá, me dijo, bueno, te voy a invitar a ver algo más viejo que tú, para que no te sientas tan mal. Y me llevó a los glaciares, y una amiga poeta me dijo, quiero que me describas cómo es el ruido de los glaciares, porque me intriga mucho. Hay algo que todo el mundo cuenta y yo quiero que tú me digas. Entonces, bueno, ya sabes, Buenos Aires es siempre maravilloso y deslumbrante. Los libros en Buenos Aires son increíbles porque es otra selección, es otro criterio, la gente, en fin, todo. Pero ir hasta allá, digamos, a este lugar tan pequeño, con estas historias tan fragmentadas, porque mucha gente nos contaba que se había ido ahí cuando la dictadura, ¿no? Había una manera de irse sin irse, y luego toda esta especie como de subcultura medio hippie, que yo vivo en Cuernavaca, entonces Tepoztlán es un poco eso también, que tiene esta cosa de otras épocas, de una cierta utopía. Eh, bueno, a mí me conmovió mucho también el paisaje, ¿no? El paisaje que es tan distinto y tan increíble. Fuimos hasta Ushuaia y estás sentir que estás en el fin del mundo, o cuando vas en estos como barquitos a donde se juntan el Pacífico con el Atlántico, que es muy áspero, no es fácil. Y luego la historia de los políticos, de las cárceles de los políticos y de estas indígenas que regresaron a su tierra y todo esto, pues claro que estaba yo muy conmovida, pero tengo que decir que los glaciares fue un paisaje
que a mí me conmovió muchísimo, la muerte de los glaciares. Yo ya sabía que estaban muriendo, también me parecía muy contradictorio ir a ver algo que estaba muriendo. Esto hace ya 14 años, ya que están las cosas peores, pero para mí me parecía que era presenciar, digamos, este gran espectáculo de algo maravilloso que estaba dañado por nosotros, ¿no? Una cosa muy complicada. Y en Perito Moreno hay una pequeña letrerito que dice hay que tener cuidado con las estrellas porque pueden ser mortales. Y claro, imagínate la dureza de ese hielo, pero me pareció que justamente en este derrumbe familiar, uno ya había escuchado el derrumbe antes, pero tú no puedes precisar cómo va a conformarse. Yo no sé, digamos, tu experiencia, yo no sé si viven tus padres, pero No, sí, la muerte de los padres hace una cosa brutal con la infancia. Es como si la infancia, como si fuéramos esos niños dolidos o enojados. Y en mi familia pasó eso muy claramente. Y esa cosa que algo tan pequeño pudiera ser mortal, me pareció una imagen increíble y sobre todo luego escuchar el derrumbe, que y no se ve estremecedor. nada, ¿no? No se ve nada y tú oyes algo tremendo, es justamente como muchas veces la experiencia interior parece que no pasa nada y el derrumbe está, ¿no? Fue Sí. una experiencia increíble. Regresando de las excursiones, empecé a hacer estos dibujos. Además, era también eso, ¿no? De conocer un país de otra manera, como que la puerta grande es Buenos Aires, pero Argentina son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas, son muchas historias. Y esa parte también del el largo, infinito paisaje, y tienen estos pequeños como vírgenes que tienen en los caminos, ¿no? Como santas también, que tiene otra estética que la mexicana, ¿no? Esto también me gustó mucho. Y bueno, la cosa de la comida, ¿no? De la carne, del vino, todo eso, me, Bien. me No, no, bien, buenísimo, sí, porque es como muy característica esa gran extensión patagónica, esa cierta desolación, ese estado de naufragio permanente que flota. Y me gusta esto de la vulnerabilidad de los glaciares, ¿no? Que son semejantes moles y son tan potentes porque son vulnerables y se desarman y custodian y a la vez custodian la montaña y a la vez se están muriendo, ¿no? Toda esta cosa de tensión que tiene que ver con la vulnerabilidad, que me parece un concepto súper interesante para pensarnos también lo colectivo, ¿no? Que y somos muy claro, vulnerables. Y ahí está nuestra potencia, ¿no? En esa ahí está vulnerabilidad. nuestra potencia, poder admitirlo y poderlo vivirlo, ¿no? Bueno, y la experiencia también de lo blanco, ¿no? De lo blanco y de lo azul. Digamos, ahí esta parte es muy, para mi impresión, ¿no? Había yo visto fotos, pero ver los glaciares azules y luego cómo van cambiando hacia lo blanco, me parece esta especie de deslavado, ¿no? Y luego estas formas que parecen pulidas también me impresionó muchísimo. En fin, fue, pero creo que toda la parte de la naturaleza siempre tiene esta capacidad de decir, eso es lo que creo que es muy fuerte. Pero los glaciares, claro, siento que hay una especie de silencio, de tiempo comprimido, que uno sabe que es más allá de tu comprensión, ¿no? Más Bien. allá de lo que tú puedas imaginarte, eso ya estaba, ¿no? Y Bien, bien. Bueno, Nina quiere hacer una pregunta, ¿no? Nina. quería un poquito ir, bueno, agradecerla mientras por todo eso, ¿no? Por todo este panorama que nos están dando. Y pues precisamente quisiera ir moviéndonos, ¿no? También a partir de lo que están diciendo sobre esta idea de la colectividad en el tiempo presente, esta reconstrucción de estos glaciares,
me hizo pensar en muchas, o sea, en una imagen, ¿no? Que evidentemente, pues que Hanna, tú bien dijiste, es una imagen de vulnerabilidad. Es una imagen, a mí me encantó lo que dijo Magali, en el momento en el cual nos hizo pensar en las plantas, y también abordamos en una de estas charlas, ¿no? El momento presente como un momento en el cual realmente nos dimos cuenta también de este juego de escalas a lo cual estamos, en el cual estamos, y de cómo, pues, cómo aprender a coexistir o a cambiar el paradigma de la coexistencia. Me gusta mucho una entrevista que yo escuché, que leí de Kekena, en la cual tú decías, Kekena, que la misma curaduría es un ejercicio de escucha, ¿verdad? Y me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho cómo abrir, la idea de abrir el debate, pues también pensarnos, ¿no? En ese lugar en lo cual, pues, estamos en una operación de cuidado del otro, ¿no? Que es definitivamente escucharlo. Una cosa que recorrió la práctica y que también, pues, me gustaría escuchar más de ustedes sobre esta idea de ustedes que fueron muy capaces de construir colectividades. Creo que también, que Kena, estaría muy interesante que tú nos contaras de la expo de políticas del deseo, ¿no? Como una experiencia también de, si tienes ganas, obviamente, pero digo como una experiencia de también unir muchas personas bajo un mismo techo, ¿no? De alguna manera, y de compartir un espacio. Y es algo que... Perdón, a mí me gustaría escucharte, ahondar sobre la curaduría como una escucha. Eso me parece muy bonito. Sí. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que dijiste al comienzo de lo que fueron, de cómo de construir esta normalidad que en los 80, ¿no? Cuando vos eras estudiante y empezaste a pensarte y a juntarte con estas también grosas que mencionaste, artistas, que nosotros recogimos y tenemos la suerte en esta nueva ola o en esta nueva no sé qué de los feminismos y de las prácticas de artistas mujeres de poder recuperar y de trabajar y de construir inclusive muchas de las cosas que ustedes abrieron el camino, ¿no? Con Maris, con Mónica, con Lourdes, que yo la semana pasada fue la semana de la lactancia materna, puse en Instagram, porque estoy curando en Instagram, porque no sé dónde, no tengo espacio, puse una imagen de las luchadoras de catch mexicanas dando la mamadera con la máscara a un bebé, y se armó un lío bárbaro, y yo ahí dije, qué vigente está esto, ¿no? Qué vigente está toda esta revolución de los 80 a los 90 en nuestros debates feministas. Bueno, un poquitito con este espíritu es que hemos hecho, tratando de seguir desmarcando y descentrando el concepto de exposición y el concepto de curaduría, hemos hecho los para todes tode y hemos hecho las muestras de patrimonios de artistas mujeres, de obras de artistas mujeres en los museos nuestros, que estamos encarando. Y el para todes tode, que es esto que ustedes mencionan, que es un ejercicio de escucha de mi parte, también un poco revelándome con cierto lugar central de la curaduría como administración de relatos de bienes culturales, tan machirulos, esos relatos, ¿no? Tan centrados, tan certeros, que construyen ese dispositivo aplanador terrible que es la historia del arte, ¿no? Tratando yo también de desmarcarme y decir, bueno, vamos a escuchar para crear otros contextos, vamos a pararnos más en el lugar de pensar otros posibles como manera de resistir imposibilidades, que es un poco lo que venimos haciendo desde que nacimos, más o menos. Y escuchar era fundamental, ¿no? La curaduría es un ejercicio de escucha, por eso me encanta, aparte, escucharte. Yo, la verdad que prefiero seguir escuchándola a Magali y a todo el mundo de artistas que referencia, para poder concretar esto colectivo también, que no es que hay una curaduría central que organiza nada. Hay un trabajo comunitario, casi les diría un estado de asamblea, de encuentro de mujeres, que va pensando hacia dónde queremos ir. Y una no es más que una especie de mediadora o de interpretadora de cosas, solamente porque no ha hecho esas obras, entonces tiene como la posibilidad de ver de afuera, como cuando una amiga te mira y te dice, che, eso no te queda bien, ¿por qué no hacemos así o asá, no? Un poco eso. Con lo cual también desmitifica la curaduría y desmitifica las prácticas centradas y el arte contemporáneo, ¿no? Que pareciera ser que lo fija el mercado es el que dice que es lo contemporáneo, y empezamos a decir nosotras qué queremos, ¿no? De un lugar mucho más feminista, que nos gusta. Como cuando vos contaste todo eso que contaste de cómo te plantaste con tus compañeras en los 80 cuando estudiabas, yo me siento como
recogiendo esa experiencia. Sé que en este momento, mirando este vivo, hay muchísimos artistas del Para Todes Todes, porque estuve chusmeando, mirando, y eso también me llena de... Como que hay una continuidad, ¿no? Que estamos construyendo nuestra historia. Y el Para Todes Todes es un poco eso. Hoy he hecho política de Estado, porque tuvimos la suerte de que esto se ha hecho desde el Ministerio de Cultura, que recuperamos. Sí, suerte, porque estuvo tremendo. Sí, que tuvimos la suerte de celebrar un 8M, un 8 de marzo, pagándole a un montón de artistas que participaron, teniendo montajistas mujeres exclusivamente, dándole un espacio a todas esas otras subjetividades que el concepto mujer cierra y que nosotras estamos luchando para no sentirnos exclusivas en tanto sector oprimido, ¿no? Y también pensándolo interseccionalmente, pensando que no es solamente la cuestión de género, sino también la cuestión de etnicidad o racializante, ¿no? Sí, muy Y de fuerte. pobreza. Y en México, si ustedes también tienen una cuestión de lucha terrible, ¿no? Entonces, un poco el Para Todes Todes es eso, y ese ejercicio de escucha es poder escuchar todos esos contextos que han surgido, que están surgiendo, de todas estas cuestión de géneros que han estallado, ¿no? Bisexuales, travestis, trans, lesbianas, intersex, género fluido, no binarias, ¿no? Que por suerte están cuestionando este lugar del varón, artista, cis, blanco, propietario, que estamos cuestionando y que estamos haciendo estallar. Para todo esto es un poco esta discusión, ponerle la E es un homenaje, el Para Todes Todes también es un homenaje a la experiencia zapatista, y ponerle la E es darle la vuelta de género, y que nos ha costado tanto dolores de cabeza, ¿no? No sabes hablar, vas a curar una muestra, me decían a mí cuando hicimos la primera. Y el primer Para Todes Todes se hizo en un centro cultural vaciado por la presidencia de la gestión macrista, terriblemente vaciado, un espacio de memoria nuestro, el espacio de memoria quizás donde han caído y han sido martirizados, torturados, violadas la mayor cantidad de compañeros nuestros en la última dictadura. Entonces hacer ese Para Todes Todes para mí fue fundante también. Y acá también está el ejercicio de escucha. Yo lo hice a partir de asambleas de trabajadoras y trabajadores. Yo fui como curadora y les dije, ¿qué quieren? Porque este espacio de ustedes. Sí. Y yo, es muy interesante, ¿no? Pensar que la curaduría se decidió entre todos. Bueno, ¿pintamos las paredes de blanco para hacer una caja blanca o las dejamos así? ¿Usamos esta luz? ¿Ponemos obra de esta manera? ¿Hacemos un recorrido así? No, eso fue también consensuado. Para mí fue un ejercicio de desmontarme como curadora, que ya llevo 10 años de curaduría encima, enorme, Magali. Imagínate que te lo decidan los trabajadores en una asamblea, ¿no? Era como el sueño del artista como productor, como trabajador, del curador como un trabajador más, de los 20, de los 30, de Brecht, de todos esos capos, Frankfurt, ¿no? Reflexionando sobre el lugar de la práctica. Un poco utópico, pero bueno, eso es un poco lo del Para Todes Todes. Podemos seguir charlando, que Magali siga contando y que sigamos. Lo más bonito, que me parece que también la práctica, como la describió Magali, ¿no? Su práctica, pues precisamente me da curiosidad, ¿no? Que tú hablaras de esto, porque pues, nos había descrito precisamente varias situaciones auditivas, ¿no? Del artista también en escucha. Y no sé, Magali, que quieras decir algunas preguntas también, algunas notaciones, luego tú, Magali, cuando hayas dicho, hayas contestado esto que dice Miquena, si gustan, seguimos con esa. ¿Qué? Perdón, no oí. No, que hay una notación que nos hicieron, un comentario que quería leerles. Pero no sabía si querías agregar algo a lo que estaba diciendo Miquena, si te había interrumpido. Bueno, yo nada más quiero decir, creo que el acto de escuchar se supone que es un acto vulnerable y a mí me parece que es un acto de fortaleza, ¿no? Eso creo que en mi práctica como maestra, ¿no? Hace poco fui a una reunión, igual en Zoom, de la Escuela de Artes Plásticas, ahora la Facultad de Artes Plásticas, había organizado por artistas y lo que me decían a mí, estaba Mónica conmigo, bueno, ¿ustedes por qué hicieron lo que hicieron? Y nosotros, ay, perdón. Ay, hizo que la... No pasa nada.
Yo lo que decía es que lo habíamos hecho porque no había nada que perder, ¿no? Digamos que si se supone que no hay entrada, la imaginación es lo que ayuda, ¿no? La imaginación es lo que te da la posibilidad. Pero creo que este lugar, digamos, de maestro, donde tú no eres quien sabe, sino quien escucha, y que le hace un eco a lo que ellos saben, para que ellos sepan que saben, eso me parece que es realmente de lo que se trata una curaduría o un ser maestro, ¿no? No es que tú tengas el poder, es que puedes organizar las energías, ¿no? Que de alguna manera, por inhibición o por proliferación, hay que organizarlas. Yo creo que esta es la función. Eso es lo que quería decir, que yo creo que entonces ser escucha es un lugar vulnerable de fortaleza, vamos a decir. Me encantó, ya lo anoté, te aviso, ya te cito. Sí, me parece también que ese ser escucha que vos decís, de asumir la vulnerabilidad, hace que el otro se escuche. Exacto. Eso es lo que se escucha y entonces sí hay acercamiento, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es lo que queremos decir. ¿Cómo lo vas contando? Y por supuesto, ¿no? Que se ve y pues es parte, ¿no? del trabajo de ambas. Hay un punto donde también a mí me interesaba llegar por muchas cosas que dijeron sobre los espacios, ¿no? Sobre este momento empezaron desde ahí. Y también vi que es una inquietud que por allá pasa, porque hay Aide Bañuelos, que es una artista que además trabaja desde su situación de madre, y dijo, ¿no? Todavía se nos cuestiona si en verdad somos artistas por ser madres, ¿no? Respecto a lo que estaban diciendo antes, o si dejamos espacios sin producir, ¿no? Y a mí me daba mucha curiosidad hablar con ustedes, o sea, escucharlas sobre esta cuestión de los espacios. En este momento, en lo cual estos espacios de lo doméstico están más expuestos, pero también tienen esta posibilidad de ser puestos en común. Y también me da la curiosidad de saber, además de lo que pueden comentar sobre esto que dijo Aide, ¿qué piensan del espacio de afuera? ¿No? O sea, lo hemos dejado, lo estamos reformulando con otras formas. Esto, ¿cómo lo van viendo? ¿No? Porque, pues, hubo un pasaje muy abrupto, ¿no? Desde lo que iba pasando antes, en marzo particularmente, respecto a lo que estaban reflexionando ustedes, y pues lo que nos sucedió después, ¿no? De encerrarnos. Y a la vez preguntarnos cuáles pueden ser estos espacios de intimidad que ustedes están diciendo, ¿no? Para construir estas colectividades. Hasta yo me pregunto, y lo hemos estado hablando con algunas invitados que aquí han estado, cómo recuperar una cierta clandestinidad también adentro de esto, ¿no? Bueno, para las mujeres, para las madres, independientemente del género, ¿no? Digamos, quienes estén a cargo de la construcción emocional, vamos a decir, del hogar, siempre es complicado. El tiempo siempre es complicado. Y la clandestinidad creo que es una cierta necesidad para poder volverse a imaginar. Pero estamos pasando épocas en eso difíciles en muchos sentidos. Primero por la incertidumbre y por la cuestión económica, ¿no? Digamos, creo que para todos sabemos que el mundo de marzo ya no es donde estamos, no sabemos dónde vamos a llegar. Ahora, sí creo que la mitificación del dinero que había llegado a lugares increíbles, creo que ahora se hace muy patente, no es que el dinero no exista, pero no es esto que todos llegamos a creer, ¿no? O el de la producción, por ejemplo, también. Creo que para las mujeres artistas, o vamos a decir, no solamente las mujeres, para todos nosotros, los otros, o los otros, como dice Kekena, ¿no? Que me encantaría poder, estoy muy en eso poco hábil, pero entiendo que es una decisión y es una posición. Digamos, siempre tenemos que tener como una estrategia de obviar
lo que parece inamovible, ¿no? Digamos, hacer ver que eso que parece que es así, no es. Por ejemplo, cuando se dice esto de que el mercado es el que dice lo que es bueno, yo digo, antes no era así. Antes un artista era respetado por sus pares y el mejor artista era el que era más respetado por los pares, no es el que vendía más. Entonces son cosas que se van olvidando y siento que en algunos momentos se ha podido recuperar. Yo recuerdo justamente en Buenos Aires, ¿no? A principios de los 2000 que hubo un movimiento importante como alternativo, ¿no? Yo fui a Belleza y Felicidad, o con las mesas que organizaba Jacobi, digo, había una comunidad, una idea de hacer alguna otra cosa. En México, por supuesto que a mí me tocó con los grupos. No eran lugares con mucho dinero, tú tenías que trabajar para hacer tu propia exposición y había una sensación de pertenencia, ¿no? Creo que ahí tenemos que rectificar, digamos, algunas ideas sobre qué es el éxito y si ese éxito es lo que uno desea, ¿no? Creo que también estos mitos de éxito son muy complicados, ¿no? Creo que yo, digamos, en esa reunión también de la FAD, que les decía un maestro que todos iban a pelearse porque uno iba a sobresalir. Yo digo, ¿y por qué vas a pelearte con el que sobresale? Porque más no vas a sobresalir todo el tiempo. Las cosas van cambiando y uno puede ser exitoso y ser fracasado. Tiene que ser las dos. No, no pasa nada. El chiste es que tu trabajo te guste y que tu vida diaria tenga placer. Bien. Sí, yo creo que hay algo que desató también esta pandemia, que es dos cosas, ¿no? Por un lado, la idea de que podemos vivir consumiendo la 10ª parte de lo que consumíamos, la crisis del consumo, ¿no? Porque como no salimos, no vamos a comer afuera, hay un montón de cosas. El tema de la compra de ropa aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde la mayoría de las zapaterías están cerradas, no sé. Es decir, dejamos de consumir y no se terminó el planeta, al revés, ¿no? Se empezó a poner mejor. Eso por un lado. Y por otro lado, esta sensación de que muchos nos sentimos como en un estado de ser prófugas de un montón de cosas que estamos huyendo, ¿no? Que estamos repensando cómo hacerlas. El tema del mercado del arte es clarísimo, que esa burbuja, esa historia que acá había, que acá tenía muchos artistas que existía un mercado por el cual nos iban a pagar $20.000 por una obra, ¿no? Tuvimos una cuarencharla con Ana Gallardo, que es otra maestra, es otra grosa, que ahora la tienen ustedes allá en México. Increíble. Sí, increíble, que acá la adoramos a Ana. Con Ana hemos planeado y hemos soñado tantas cosas y seguiremos soñando. Y Ana decía un poco esta cuestión de que ¿para qué vender una obra a $20.000? ¿A quién se la vamos a vender? O sea, también pasar por un principio de realidad. ¿Cuál es nuestro estatus de trabajadores, no? Porque también estaba todo como súper inflado, como vos decías, que en el 2000 salíamos de una crisis terrible nosotros en Argentina, y había un poco este lugar de sentar. Y yo creo que el contexto puede parecerse en alguna cosa, ¿no? La diferencia es que la crisis económica ya no es solamente nuestra, sino ya es como del en el mundo. 2000, sino que es global. Pero sigue siendo fruto de este liberalismo salvaje, de este capitalismo delirante, ¿no? Que nos pone a todos al borde de una situación terrible, sin infraestructura sanitaria. Se notó en Europa, ¿no? Italia, esa cantidad de muertos porque no hay una salud pública bien organizada, porque la plata de los bancos va a otro lado, Alemania, España, ¿no? La crisis de los países centrales, que nosotros ya la tenemos, ya convivimos con eso, pero que tenemos... Esta es nuestra vida, la crisis es nuestra vida. Exactamente, por eso esta es una oportunidad única para nosotros como artistas, y como en el campo de la cultura tenemos tanto para seguir discutiendo, ¿no? Y esta cosa clandestina, yo creo que muchos nos sentimos cada día más prófuges de esa normalidad, que encima, Magali, vos arrancaste hablando de cuestionar esa normalidad. Fíjate, 40 años después seguimos cuestionando exactamente lo mismo, ¿no? A la normalidad no volvemos más. ¿Quién quiere la nueva normalidad? ¿Para acá dónde nos va a llevar? ¿Qué nueva normalidad? Aquí hay muchos curadores y directores de museos hablando de volver. ¿Volver a qué?
Si esto nos cambió radicalmente, nos sacó todas las certezas, y quienes estábamos en prácticas así, vulnerables, blandas, suaves, intentando una nueva suavidad, intentando otro tipo de vínculos, nos fortalecimos, ¿no? Y ya no vamos a volver a eso. Seguimos de prófugas, de tránfugas, que es otra palabra hermosa, huyendo, ¿no? Siempre en el borderland, siempre ahí en la frontera. Sí, es lindo lo de transfugas. Bueno, además creo que eso que dices tú de la suavidad, en una sociedad tan áspera, tan dura, donde tenías que pelearte con tu próximo porque ocupaba tu lugar, hay lugar para todos, ¿no? Totalmente. Hay lugar. Pero además yo creo que, bueno, creo que lo que ha sido muy obvio es la distancia que hay con los gobiernos y la gente, ¿no? Digamos, no supuestamente tener esta cosa tan, tan adelantada y que no tengamos servicios médicos bien organizados, ni en Europa ni en ningún lado, digo, es una vergüenza espantosa, ¿no es cierto? Que de veras no podamos tener este mínimo cuidado, hablando de cuidados, como el cuidado no es lo más importante en una sociedad. Eso me parece a mí increíble, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y pienso que la práctica artística tiene mucho para decir, que estamos desplazando, que hemos desplazado, que hemos crecido, que nos hemos fortalecido en compartir esa vulnerabilidad, porque aparte en esa vulnerabilidad somos una mayoría minorizada. Mm. Tomar conciencia de que somos una mayoría minorizada, ¿no? Desde las disidencias de género, de sexo, de pensamiento, de práctica, de religión, las disidencias que sean, ¿no? Uh-huh. Nina, querías decir algo. Sí. Económica, de clase ni hablar, sí, totalmente. Uh-huh. No, aquí ando escuchándolas y también, bueno, quiero, ya casi, vamos a tener unos 10 minutos más y ya casi nos vamos encaminando hacia el fin, así que invito si hay preguntas o comentarios, pues igual hacerlos. Y yo me interesó mucho lo que estuvieron diciendo ahora, que cruzó lo económico. Y una pregunta muy sencilla que toca muy puntualmente lo que empezamos a pensar cuando pensamos la charla. Antes hablamos con Magali, y Magali sugirió, ¿no?, que era importante hablar de esto, de las colectividades. Y según ustedes, ¿sobre qué se puede, se debería de repensar una colectividad ahora, ¿no? Bien, tenemos claro que, pues, esta nueva normalidad es muy rara, ¿no? Como dices, que Kenia, y que, bueno, estuvimos muy en esta dimensión de estas condiciones económicas que estás hablando, Magali, entre muchas crisis que han enunciado, ¿no? ¿Sobre qué piensan que sea importante repensarnos? Maestra. Creo que lo más importante es repensarse ¿no? Pensarse qué cosas creías de ti que no son tan ciertas, que también has llevado como si fuera tuyo algo que no te pertenece o que ya no te pertenece, digamos, que alguna vez te perteneció. Creo que esta cuarentena, esta época sí da cuenta de esta posibilidad de cambio, de reinventarse. Y creo que tiene que ver con la parte esta de cuidados, ¿no? Cómo cuidarte y cómo cuidar lo que está alrededor. Para mí, tendría entonces que empezar en el espacio doméstico. Creo que, por ejemplo, la idea de la comida es básica. No solamente por la cuestión, digamos que creo que tenemos que hablar cada vez más de una cuestión ecológica. Y ya sabes, Jesús, mi amiga Jesús está con la cosa de no comer animales. Por supuesto, yo estaría de acuerdo, pero creo que también la agricultura es un problema, la verdad, como es ahora actualmente, no resuelve eso. Y creo que la comida diaria, lo que implica poder tener una comida diaria correcta, saludable, implica un tiempo en la casa que ahorita no nos podemos permitir, que hace falta justamente, como antes se usaba, que tuvieras como un espacio para comer. Es una metáfora, lo entiendo, digamos, pero en esta cosa de comida es
tener espacio para hablar, tener espacio para convivir, tener el placer de tener una conectividad. Digamos, en términos muy abstractos. En términos muy prácticos, yo soy maestra y creo que es importante ser una maestra frágil en ese sentido. Tener siempre la posibilidad de decir, me equivoqué o no sé, o esta cosa que decimos de para que se pueda escuchar otro, porque creo que el trabajo del artista tiene que ser un trabajo cambiante. Los perfiles de artistas son muy distintos ahora y hay que incluir estos perfiles que trabajan con las comunidades, gente que está interesada, no sé, en hacer estos proyectos que son imaginativos y creativos. Yo vivo en una zona complicada, la universidad, digamos que está muy cerca de pueblos que han quedado medio atrapados y tenemos una comunidad, eso no lo descubrí yo, lo descubrió un estudiante, que es un pueblo que hay unos habitantes que están junto a una de las barrancas, que ahora es de aguas negras, aguas sucias, y entonces literalmente viven en la mierda, ¿no? Y este chico fue a trabajar ahí y se dio cuenta que es un problema muy serio y que están los condominios alrededor y que tienen una cosa de invisibilidad. Y yo creo que es importante que nuestra juventud vea esos problemas y que piense en acciones concretas, inclusive ¿no? Para dar voz y para poder en este trabajo creativo también que nos ayude a nosotros a ver. Gracias a ese trabajo se han podido hacer cosas muy específicas. Digamos, nada más para hablar de esto, es que hay muchas cosas que la parte creativa sí puede dar, ¿no? Totalmente. Y que sabemos que dar esta visibilidad es importante, como con las cuestiones indígenas, sentirse representados en un canon, como lo que pasó con la película esta de Roma, donde de pronto ella es bella, es importante porque entonces justamente nosotros que hemos tenido que romper con estas estructuras que te decían, es que solo así podemos imaginar otras realidades, ¿no? Yo creo que eso, lo que tenemos que hacer es en lo más inmediato, imaginar y reinventar. Sí, yo coincido plenamente. Recupero esta idea de la comunidad, de la instancia de la comunidad, recupero la idea de que la economía, como nosotros la pensábamos, que pensábamos primero que es una cosa súper difícil de comprender, que es una especie de arcano misterioso, comprender la macroeconomía, en realidad es muy sencilla, tiene que ver con un modelo económico determinado que ahora está en jaque, y que esta es una oportunidad única para trabajar desde la imaginación, desde la escucha, desde lo comunitario, repensarnos desde las prácticas artísticas en relación con una comunidad y no con un mercado, optar por disputar enunciaciones y no enunciados, es decir, posibilidad de decir de todes, polifonías, y que salga de asamblea, ¿no? Estamos casi en un estado de asamblea. Esto es una pequeña asamblea. Esta posibilidad que tenemos de hablarnos y de operar en la escala doméstica va a repercutir en la escala global. Porque es un juego de escala, una tensión de escalas permanente que nos ofrece la virtualidad, la pandemia, ¿no? Esto de estar en casa, trabajando, cocinándonos, cuidándonos, las políticas del cuidado, van a repercutir, si corremos la economía de eje, quedó más que demostrado que la economía es una construcción política, es una política, que no existe, que no hay ninguna ley natural, que no es algo que también desarmamos entre nosotros comunitariamente. Hay otras formas de economía y hay otras formas de cultura solidaria, cotidiana, popular, sobre las que tenemos que trabajar y estuvimos trabajando. ¿Cómo nos mantuvimos hasta ahora? ¿Cómo mantuvimos 4 meses el mundo funcionando, si no por estas economías populares, solidarias, cotidianas, afectivas, ¿no? Y esto es el arte. El arte es esa economía cotidiana, popular, afectiva. Así que buenísimo que esto salga de un museo. ¿De dónde va a salir? ¿Qué son los museos? ¿Para qué sirven los museos? ¿Qué para cuerpo? imaginar. ¿No es cierto? Sí. Y para ver otros mundos, ¿no? Sí. Que están en este. Que hay que abrirlos, tenemos que abrirlos colectivamente, por voluntad colectiva. ¿Te parece, Nina? Me parece muy bien y pues nada más me venía a la mente algo que ya habíamos dicho en otras circunstancias y pensar que
regresar a la etimología de la palabra economía es pensar que la economía sería, ¿no? La organización de la casa de por sí. De que entonces estos términos quizás, pues, podemos readueñárnoslo, ¿no? También desde otros lados. Y claro que bueno, pues, estas conversaciones precisamente, con estas conversaciones precisamente buscamos tener estos diálogos, como con ustedes, que les agradecemos muchísimo de haber compartido tanto con nosotros hoy. Hay muchos agradecimientos que le llegan, luego leerán sus comentarios en Facebook, porque son muchos, pero bueno, pues hay mucho cariño alrededor de ustedes, y pues les agradezco también yo. Muchas gracias. Yo quiero agradecer porque, bueno, haber conocido a Magali y poder estar acá charlando y poder hacer, en cierta manera, yo me siento responsable desde mi situación de afortunada y de privilegiada también, de poder retomar un poco la lucha de ustedes, ¿no? No estamos tan lejos en edades, Magali. Sí, quizás en momentos, ¿no? Yo estoy en un momento en el cual, como curadora, me pude parar con el Para Todes Todes, y me encantaría que en el próximo Para Todes Todes sea latinoamericano y estén ustedes, ¿no? Tenemos que estar todes, realmente. Así que en la próxima, Magali, vos y tus amigas, las chicas superpoderosas, estean. Ay, Kekena, qué gusto escucharte, qué gusto oír esta voz tan activa, me da placer, la verdad, ¿eh? Da entusiasmo, eso me gusta, ¿no? Me parece muy bien. Y claro, yo creo que esta parte, las diferencias inclusive de país y esto, no hace sino más sabrosa la conversación, ¿no? Totalmente, totalmente. Es una oportunidad que nos da el Zoom. Y no quiero dejar de decir una cosa que ahora me acordé y que según yo remarcaron, y ustedes son ejemplos de estos. O sea, y bueno, volveremos a platicar de esto, de estos híbridos que podemos inventarnos desde las prácticas. Y bueno, es todo un territorio para explorar y ojalá haya otro foro pronto para hablar, ¿no? Más puntualmente de la necesidad de desbordarnos en muchos sentidos. Sí, Gracias. hermoso, totalmente. Y Gracias. ojalá un momento en que podamos vernos cara a cara, la verdad, y abrazarnos, ¿no? Eso también. Sin duda, sin duda. Será una gran fiesta. Yo creo que va a ser, las calles van a ser un gran abrazo, ¿no? Acá desde Latinoamérica, un gran asado para todos, ¿no? Choripán y vino, Qué totalmente. rico, qué rico. Me imaginé que te acordabas. Bueno, pues adiós a todos y pues nos vemos a la próxima. Gracias. Bye, bye. Muchas gracias.